aquí. Ok. Bien, déjame buscar el programa de ustedes. Creo que esto estaba aquí. Por aquí. A ver, a ver. Déjame ver. Este de ustedes. Bien. Ahí está. Bien, entonces vamos a trabajar con la tabla. Usted debió hacer la tarea de crear la tabla. Vamos a darle a grabar aquí para que se vea mejor. Me han dicho que la plataforma está dando problemas. Entonces, el link anterior, yo se lo voy a mandar por WhatsApp. Bueno, aquí fue que quedamos en la clase anterior. Lo que usted tenía que hacer era cuando usted procesaba un dato, debía guardarse aquí. O sea, entrar aquí. O sea, aquí vamos a trabajar el tema que ustedes deben investigar sobre herencia y polimorfismo en programación de todo objeto. En el mundo real, en el mundo natural, cuando hablamos de herencia, es que tú, o sea, hay algo que te van a dar, producto de otra gente que lo trabajó, que lo guardó. Entonces, aquí en la programación de todo objeto, la herencia viene siendo lo mismo. Tú vas a heredar propiedades y características de otro objeto y se lo vas a asignar a otro objeto o a una variable. ¿Ok? Entonces, eso es muy parecido, por ejemplo, al tema de los punteros, que yo le decía a ustedes que un puntero apunta a la dirección de memoria de una variable y cuando él obtiene la dirección de memoria de esa variable puede obtener información, o sea, el contenido que almacena dicha variable. Entonces, yo tengo este objeto aquí, entonces la programación de este objeto está compuesta por dos fases, una que es la parte del diseño acá y la otra que es la parte del código aquí detrás. Diseño, código. Entonces, si yo quiero entrar datos aquí a este objeto, yo debo manipular ese objeto a nivel de código y debo tener acceso a las propiedades y características de dicho objeto a nivel de variable, a nivel de código. Entonces, hay una propiedad que se llama table. ¿Cómo se llama? A ver, se me olvidó. A ver, se llama déjame ver, yo lo tengo aquí. Se llama Default Table Move. ¿Verdad? Esa opción que está arriba. Esto que está aquí. Se llama Default Table Move. La voy a copiar para allá para que ustedes vean. Yo voy a hacer una clase, una función que cuando yo la llame va a insertar los datos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a entrar aquí al código y me voy a la parte de las funciones que es aquí mismo. Aquí, ok. Y aquí voy a crear una función que se llama, la función se llama voy insertar tabla. Insertar datos. Ok.
Ahí tengo la función, pero está vacía. Entonces yo le voy a copiar, voy a pegar un código. Mira, esta propiedad que se llama Default Table Move. Esa propiedad va a permitirme a mí capturar la característica de la tabla y las propiedades de la tabla, de esta tabla que está aquí. Por consiguiente, a esta tabla debemos colocarle un nombre. Yo voy a poner un clic derecho, le voy a dar Change Variable Name, y le voy a poner, por ejemplo, tabla número. Ok. Entonces vamos a ver. Esta bien. Esta propiedad Default Table Mode, yo voy a crear una variable que se puede llamar hola, Juan, lo que yo quiera. En este caso yo le puse modelo. Y entonces la tabla tiene un modelo. ¿En qué consiste el modelo? En el modelo, en el diseño de ella. Por ejemplo, cuántas columnas tiene, ¿verdad? Y cada columna es única. Por ejemplo, esto es como los vectores. Por ejemplo, ustedes recuerdan que los vectores y las matrices comenzaban en 0. Entonces esto comienza en 0. Usted ve ahí, esa es la columna 1, dice número 1, que viene siendo 0. Entonces 0, 1, 2, 3. Y la fila así mismo, 0, 1, 2, 3. Entonces esto es un modelo como de diseño, todo eso ahí. Entonces, ¿qué sucede? El default table mode, yo voy a agregar una variable que me va a pasar de la tabla que se llama tNúmero, va a obtener el modelo de la tabla y mediante esta propiedad se la va a asignar a esa variable. Y ya cuando yo hablo de la variable es como si yo estuviera hablando de la tabla en el código. Esta variable va a heredar todas las características de la tabla mediante la propiedad Default Table Mode, la cual yo voy a obtener el modelo de la tabla y se lo va a asignar a esta variable que está aquí, tipo Default Table Mode, para heredar todas las características de la tabla. Me está tirando ese error ahí. Le doy al bombillito y le digo que sí, que agregue esa librería. Bien, entonces aquí, si yo quiero no pongo eso, pero esto aquí, como ya esta variable obtiene toda la característica de la tabla, entonces yo le doy un getDataVector.clear. Eso que está ahí es la tabla heredada por esta característica. .getDataVector, recuerden que una tabla es un vector de vectores. Entonces, bórrame, obtén, mira, eso es, obtén el vector de la data en la tabla, punto clear, y límpialo. Eso es para que cuando tú abras aquí y corra la función, automáticamente te limpie la tabla. Entonces yo voy a crear un vector aquí. Mira cómo se crean los vectores. Aquí se crea el vector, se puede crear de diferentes maneras, obviamente, pero esta es una de las formas más fáciles. Se pone string, el vector es string porque los datos de aquí de la tabla son string. Si fuera flotante, bueno. Entonces pone string, cochete. El cochete es para las filas, porque va a ser infinita fila. Va a agarrar 1.000.000 de filas que tú pongas ahí. Diciendo que tú vayas poniendo datos, van a ir cayendo todo ahí. Por eso se pone string cochete vacío. Entonces aquí viene el nombre de vector. Por ejemplo, yo le puse registro 2 igual a new string y la cantidad de columnas que son 0, 1, 2, 3. De 0 al 3 son 4. Y ahí está. Eso se llama constructor también. Constructor de un vector. Entonces yo vengo aquí y digo, el nombre de vector más la posición 0, yo le puedo asignar el valor que yo quiera. Por ejemplo, el valor sería esta variable que está aquí, le doy un clic derecho, se llama num1, y pongo aquí num1.getTest. Y el valor de esa variable se lo voy a agregar a esa posición. Bien, entonces aquí el segundo valor sería num2.getTest.
Y la operación matemática, vamos a hacer una función para determinar la operación matemática. Y el total sería total.getTest. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que el vector a una propiedad que se llama addRow. Row significa fila y add significa agregar. O sea, agrega en la fila el contenido del vector de la tabla, que es esto. Entonces, en el modelo yo le voy a agregar ahora, de la tabla número punto set agrega al del modelo la tabla a nivel de código que se llama modelo 2. El contenido de esta tabla se lo paso a la tabla de aquí afuera, que ya es la gráfica, para que se pueda visualizar el contenido. Entonces esta función yo la voy a agregar aquí en el botón procesar para cuando yo procese los datos. Entonces, antes de limpiar aquí, se agreguen las informaciones. Si yo corro el programa, aquí llegando tarde. Entonces, si yo corro el programa, le doy a Run File. Si yo pongo un número acá y pongo otro número acá, le doy a procesar, bueno, le doy a sumar, le doy a procesar. Tú puedes darte cuenta que me agrega los datos aquí. ¿Ves? Si hago otra operación matemática, me agrega los... déjame ver. Un problema. Yo no puedo limpiar la tabla, porque cada vez que yo le doy, la limpia y me inserta. Mira qué interesante. Date cuenta que el dato entra en esa posición. Lo que pasa es que él me la está limpiando. Entonces, mira cómo yo veo la función. Presiono control y le doy clic izquierdo. Y aquí donde dice el modelo 2.getDatabase.clear, ahí yo le doy, lo pongo en comentario. Lo pongo en comentario. Entonces, ahí vamos a ver, tú verás. Ahí ya él no me va a borrar la tabla y va a entrar. Por ejemplo, pongo un dato, pongo otro en un segundo número. Voy a hacer, por ejemplo, una multiplicación y entra. Si yo pongo el otro número y hago una operación matemática, entra. Esa era la tarea que ustedes tenían que hacer. Ahora hay un ingrediente que es determinar aquí el tipo de operación que él hizo. Ahí, que me lo diga. Entonces vamos a hacer una función. Esa función yo la voy a colocar en... bueno, aquí la voy a colocar cuando yo la haga, para yo poder llenar eso. Entonces voy a crear una variable pública. Me voy aquí abajo o arriba, bueno, aquí. ¿Lo ven donde dice variable pública? Aquí voy a crear una variable pública que se llama string resultado operación. La variable pública se pone en verde. La variable pública se puede poner ahí, se puede declarar ahí, o se puede declarar aquí debajo, ahí debajo. Ahí tú la puedes declarar. Porque si tú la pones ahí, esa llave pertenece al formulario completo, o sea que va a abarcar todo eso. La variable pública consiste en que esa variable yo la puedo hacer referencia a ella en cualquier punto dentro del proyecto. Entonces yo voy a crear una función que se llama voy saber operación. Para yo saber bien, entonces ¿está grabando ahí? Sí, está grabando. Sí, está grabando ahí, profe. Sí, señor. Bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que tú tienes? Bueno, el tema es que esto, ¿se ve la pantalla mía ahí? No. Mi madre. No, la pantalla no. Ahí ya, vamos a ver. Ahí sí. Bien, entonces mira. Aquí yo voy a preguntar. Si este objeto que está aquí
que se llama, no me acuerdo, se llama sumar. Si este objeto que se llama sumar, if ese objeto punto is selected, si está seleccionado, pues entonces resultado OP será igual a una suma, ¿verdad? Punto y coma. Y así voy preguntando a todos y cada uno de ellos. Aquí vengo y pongo restar. Entonces aquí voy a poner que fue una resta. Si aquí fue multiplicar, entonces voy a poner aquí multiplicación. Y la otra fue dividir, ¿verdad? Dividir. Dividir. Entonces aquí voy a poner división. División. Ok, entonces la voy a llamar a la función antes de colocar el valor aquí. Entonces, en insertar datos, aquí llamo la función. Y entonces ya yo voy a tener el valor, el resultado ahí. Entonces, aquí voy a poner la variable pública que yo creé, que ya va a tener el resultado. Esa variable pública se llama resultado OP. Ok, entonces aquí vamos a poner cuando yo le dé a insertar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llamar a insertar va a insertar esos datos, voy a llamar a esa función y esa función me va a retornar en esta variable el tipo de operación que se hizo. Si yo corro el programa, le doy run file y yo pongo aquí un valor y aquí pongo otro valor y yo le doy a sumar, él me va a decir que fue una suma que yo hice. Si yo pongo aquí un valor y pongo aquí otro valor y le doy a multiplicar, me va a decir aquí lo que yo hice. Si pongo aquí un valor, pongo aquí otro valor y le doy a dividir, me va a decir que fue lo que yo hice. Así de sencillo. Esa era la tarea que ustedes tenían que hacer. Sí. Ya. A un problema aquí en esta no tenemos. A ver. Parece que ¿qué pasó ahí? En la resta está mala. A ver qué pasó en la resta. La división y la resta es un problema. Vamos a ver. La función restar. ¿Dónde está? Multiplicar, está bien. Que yo nada más hice dos. Le hice nada más la de sumar y la de multiplicar. Usted tiene que hacer la de dividir y la de restar. Entonces, ahora viene otra cosa interesante. ¿Cómo yo puedo agarrar y una vez que yo tenga esos datos acá? ¿Verdad? Yo lo sumo. Si yo le doy un clic ahí, yo quiero que esos datos me suban aquí. Entonces yo tengo que tomar el número de la posición. Mira, recuerda que esto es como un vector y comienza en 0, 0, 1, 2, 3. Entonces yo tengo, eso maneja unos números enteros internamente, maneja números enteros por la posición. Entonces yo tengo que tomar el número de la fila que tú le diste clic y luego mandarte esa fila que tú le diste clic, los datos que se encuentran en cada columna. Bueno, yo lo tengo aquí para no perder mucho tiempo con eso. A ver, ¿qué está? Yo pensaba que lo tenía aquí, déjame ver. Síguelo aquí. Míralo aquí, ese pequeño código. Yo lo explico ahora. Voy a colocar aquí. Aquí en el objeto tabla, yo le voy a dar un clic derecho y voy a donde dice evento y le voy a donde dice mouse click. Ahí.
y le voy a pegar ahí. Chequea. Eso cuando tú le hagas clic ahí encima, ¿qué va a hacer eso? Dice, una variable entera, se llama fila, va a ser igual a t número, que es el nombre de la tabla, get select row. O sea, eso significa, mira, que a esta variable entera, que se llama fila, va a ser igual de la tabla, va a tomar la fila, el número de la fila que tú seleccionaste internamente. Y él pregunta, si la fila es mayor o igual que 0, o sea, si es 0 fue la fila 1, o si es mayor fue porque tú seleccionaste una. Entonces, yo voy a dar los valores, por ejemplo, mira, el num1, num1, que es el primer campo, va a ser igual al valor que se encuentra en la posición 0 de la columna. Entonces yo hago así, set test, entre paréntesis, el nombre de la tabla, punto get value at. At es como en, pero alrededor, es una proporción de lugar, como toma el valor en la fila que tú seleccionaste, columna 0, punto to string, o sea, puede ser que el valor venga nulo, pero conviértelo a string y agrégaselo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hacer lo mismo con esto. Ahí. Entonces, aquí sería el 2 y aquí sería el 1. Entonces, total, a ver, total sería el 013. Vamos a ver. Entonces, vamos a cogerlo, vamos a determinar luego la operación. Luego vengo acá, voy a hacer varias operaciones, ¿verdad? Y le voy a sumar, le voy aquí, hago otra, le voy a multiplicar, vengo acá. Entonces, cuando yo le doy un clic encima a esa, me tiene que colocar el 12, digo, el 12, el 43 y el 55 ahí. Vamos a ver. Ah, ok. Mira, a un error. Es la posición 0, 1, 2 y es la 3. Me puso la suma ahí. Entonces vamos aquí. Aquí es la, a ver, total, es la 3. 3 realmente. Si yo lo corro, fíjate ahora. Vamos a ver. Si yo sumo acá, multiplico. Si selecciono aquí abajo, suben los datos, ¿ves? Ahora, yo debo determinar que si fue una multiplicación, me marque aquí multiplicación. Si fue una suma, me marque suma. Entonces eso es bien fácil. Voy a hacer otra función para determinar. Voy a crear una variable pública. Aquí. Y voy a poner marcar OP. Marcar OP. Marcar operador. ¿Verdad? Igual a 0. Igual a en blanco. Entonces yo vengo aquí. Y donde está, cuando tú seleccionas acá, en evento, mouse, click. Entonces aquí la posición 3 sería marcar OP, sería igual a la posición 2 de aquí. ¿Ok? A la posición 2 de aquí. Bien. Y entonces voy a hacer una función que me determina qué fue lo que tú marcaste, pero entonces seleccionar aquí. Voy a poner voy, marcar, operador. No, seleccionar, ponerle seleccionar, OP. Bien. Vamos a hacer la primera. Yo digo if, sí, marcar underscore OP. Punto equals a suma
fue porque tú hiciste una suma. Entonces yo voy a poner aquí el objeto sumar, que se llama sumar, ¿cómo la vaina? Sumar.set selected true. O sea, lo vamos a mandar a que se marque. O sea, ese objeto tipo radio button que está aquí, si es seleccionó sumar, entonces dámosle un clic a ese allá y ponlo como seleccionado. Y así lo hago con nosotros. Si fue una multiplicación, entonces multiplicar punto set select true. Entonces vamos a correrlo aquí. Entonces ahora, ¿qué tengo? Tengo número 1, número 2, sumo, proceso. Tengo número 1, número 2, multiplico y proceso. Ahora, si yo le doy un clic aquí a la suma, debe subir el 12 y el 34 por M46 y seleccionar la multiplicación. Ah, no lo hizo porque no la estoy llamando. Déjame ver, debí llamarla aquí. Eso es bueno siempre que pasen esos errores. Debo llamar la función que yo hice. Debo llamarlo. Después que yo le agrego el dato a la variable acá, debo llamar a la función para que me haga el trabajo. Bien, le corremos ahora. Corro. Vamos a ver. Pongo el valor, lo sumo, le doy a procesar, pongo otro valor, lo multiplico, proceso. Ahora vamos a ver, si le doy ahí, debe marcar suma. Bueno, pues no lo está haciendo. Hay que ver por qué no lo está haciendo. Esta es la posición 2. Vamos a ver. Ah, míralo ahí, porque le dejé un 3. Aquí, excelente. Ustedes también deben ir dándose cuenta cuando yo cometo errores para corregirme. Vamos a ver ahora. Ahora, vamos a ver. Pongo un número. Pongo otro número. Sumo, proceso. Ahora pongo un número. Pongo otro número. Multiplico, proceso. Si le doy un clic encima, ahí sí ve. Date cuenta que me selecciona la que yo quiera. Bien, eso usted tenía que tratar de hacerlo. Si usted lo hizo, las personas que lo hicieron, perfecto. Los que no lo hicieron, pues ya tienen una idea de cómo se puede lograr esto. Ahora viene un tema un poquito diferente a lo que hemos estado tratando, y es que vamos a tratar el tema de base de datos. Estos datos que yo estoy manipulando en esta tabla, eso es una tabla temporal y eso es de Java. Pero para usted hacer un proyecto, usted tiene que almacenar datos. Guardarlo en una base de datos. Eso es otro programa aparte. Entonces nosotros vamos a entrar a un mundo de base de datos, pero es algo como expreso, como algo rápido, para que usted más o menos tenga nociones de eso y pueda hacer su proyecto. En otra materia se va a profundizar más sobre el tema de base de datos. Yo voy a comenzar ahora a explicarle y luego vamos a seguir en el próximo video cómo trabajamos con eso de las bases de datos. Bien, voy a abrir aquí mi archivito de notas. Voy a quitar eso de ahí. Y rápidamente vamos a ver bases de datos. Les repito, el concepto de este tema es para que usted pueda almacenar sus datos y pueda hacer el proyecto. Si usted no almacena datos, no va a poder. ¿Qué proyecto no sirve? Dime, porque dime. Tú no guardas los datos. Tú no puedes hacer un sistema que nada más sea para tú trabajar. Para eso usamos una calculadora y ya salimos de eso. Entonces, la base de datos es lo que va a permitir a nosotros almacenar grandes volúmenes de información. O sea, presta atención, para mí, yo soy docente en varias universidades de esta carrera, y para mí el tema más importante de esta carrera es esta materia, la de base de datos. Ustedes van a tener tienen una materia sobre base de datos donde se le enseña bien y es bien fuerte, pero en esta oportunidad vamos a ver algo sencillo para que usted pueda integrar en su proyecto lo que son las bases de datos. Bien, entonces vamos a ver rápidamente una breve definición.
Una base de datos, usted lo va a investigar, una base de datos no es más que una especie de contenedor en la cual se pueden almacenar grandes volúmenes de información. ¿Ok? Y una base de datos, para usted manipular una base de datos, debe tener conocimiento de lo que es un gestor de base de datos. El gestor de base de datos no es más que el software que nosotros utilizamos para administrar, gestionar y dirigir las bases de datos. Entre los gestores de base de datos se encuentran, por ejemplo, Oracle. Es el gestor de base de datos más importante en la actualidad. Es el más caro, es el más robusto, el más seguro y el más rápido. Por eso en la actualidad es el más caro. Tenemos, por ejemplo, MySQL. MySQL es un software muy poderoso, también gestor de base de datos, ya perteneciente a Oracle. Oracle compró a MySQL, al igual que a Java. Por eso que usted ve que cuando usted tiene que descargar el JDK, tiene que entrar a Java. Tenemos, por ejemplo, Postgres. Es un gestor de base de datos muy poderoso también, el cual es el único que queda gratis en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, MySQL SQL Server, que viene de la familia de los Microsoft. ¿Ok? Y tenemos uno que se llama MariaDB, que es de la misma gente de MySQL. Cuando MySQL lo vendieron, los creadores de MySQL desarrollaron un gestor que se llama MariaDB. La gente que crearon a MySQL se llama Sun Microsystems y son las mismas personas que trabajaron con Java y esa cosa. Bueno, luego que tú te sabes todo esto, ahora ha cambiado el paradigma de las bases de datos, que luego se va a profundizar en la materia de base de datos, que es un concepto nuevo, por ejemplo, que Google utiliza, por ejemplo, como es ¿cómo que se llama? Se llama Firebase. Es un nuevo concepto, si tú quieres estudiar sobre Firebase, investiga, es un nuevo concepto, es el paradigma que se ha gestionado para cambiar la modalidad de las bases de datos de ahora. Bueno, entonces ya sabes que es un gestor de base de datos y ahí más o menos tiene algunos de los gestores de base de datos que tú puedes dominar. Cualquiera de esos que tú te aprendas, bueno, excepto el último, porque es diferente, tú tienes que saber de lo de arriba para poder trabajar con el último. Es lo mismo prácticamente todo. Entonces tenemos el motor del gestor de base de datos. Ese como que controla internamente los procesos que tú vas ejecutando dentro de la base de datos. Bueno, entonces una base de datos, ya sabemos que es una especie de contenedor, la cual está compuesta, la base de datos no es más que una especie de contenedor, la cual nos permite a nosotros almacenar grandes volúmenes de información. Entonces la base de datos están compuestas por tablas o atributos. Tabla. Una tabla es un objeto único dentro de la base de datos, la cual está compuesta por campos. ¿Qué es un campo? Es un espacio reservado en la tabla en la cual nos permite a nosotros almacenar un tipo de dato. Dato es la información almacenada en el campo. Registro o tupla es la información almacenada en un segmento de campo. Por ejemplo, vamos a suponer, si tú estás en Excel aquí, ¿no? A ver si puedo. Bueno, no tengo Excel aquí listo para hacer. Ok. Déjame ver. Excel. Si tú tienes, vamos a suponer esta tablita. Y esa tablita tiene nombre, apellido, sexo. Esto se llama Juan Pérez. Masculino. Todo esto es la tabla. Esto que está aquí es el campo. Ustedes le llaman celda, en el se llama campo. El registro es todo eso, el conjunto de información almacenada en un segmento de campo o tupla. Y el dato es el contenido almacenado ahí adentro. Sabiendo esto, entonces, usted debe descargar el gestor de base de datos e instalarlo en su computadora. ¿Ok? Debe descargarlo e instalarlo en su computadora. Una pregunta, profe.
¿Cuál gestor de base de datos sería recomendable para nosotros? Bueno, ustedes tienen que utilizar MySQL. Porque Oracle, ustedes no tienen los cuartos para comprarlo. Y SQL Server es un tema. Es un problema. Si la máquina es lenta, da problema y después para desinstalar otro problema. Y no queremos problemas. Por ejemplo, a un cliente mío, yo le instalé, tenía SQL Server y para yo poder instalar el gestor de base de datos, yo tuve que formatear la máquina porque el SQL Server no se quiso desinstalar. Entonces usted instala MySQL, usted lo desinstala cuando usted quiera, lo instala cuando usted quiera sin ningún tipo de problema. Y es robusto. Casi todos los proyectos importantes mundiales de web están hechos en MySQL. De hecho, las centrales telefónicas trabajan con MySQL. Las centrales telefónicas IP. Bueno, entonces mira, usted tiene que hacer lo siguiente. Usted tiene que descargar un paquete. Usted lo busca en Google. El paquete se llama App Server. App Server, así vea. Usted entra a Google y pone App Server. Ese paquete te va a descargar Apache. Apache es un servidor web que nos va a permitir a nosotros convertir nuestras máquinas en un servidor web. De manera que ustedes van a poder manipular su base de datos desde el ambiente web. Instala MySQL como gestor de base de datos y también te va a instalar a PHP como lenguaje de programación y te va a instalar a PHP MyAdmin. Es un software hecho en PHP el cual nos va a permitir a nosotros almacenar nuestra base de datos manejar nuestra base de datos en ambiente web. ¿Ok? Profe, disculpe, todo eso que usted ha mencionado lo tiene una aplicación que se llama SAM. ¿No sería mejor descargar la aplicación completa que trae todo eso? Mira, usted la puede descargar, no importa. Usted la puede descargar, la puede utilizar si usted la sabe configurar. El problema es que el SAM hay que estar configurando el puerto, hay que estar abriendo esto por allí, entonces es un tema, que el servidor se apagó, que hay que estar prendiendo el servidor, entonces yo no tengo tiempo para estar explicando eso se explica en base de datos. El app bueno. lo instala y ya, no tiene que mover con nada de eso. No, pero cualquier cosa, hay muchos videos de SAM en YouTube y yo mismo lo puedo ayudar. Ya es un compromiso que usted lo va a hacer, pero yo no puedo dedicar el tiempo a base de datos porque en base de datos, 5 ciclos no nos dan a nosotros para aprender base de datos. Entonces, yo tengo que entrarle todo eso en un solo ciclo, muchachos. Entonces, esto aquí es simplemente paño tibio, o sea, una breve introducción para que usted pueda hacer proyectos y pueda trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo dedicar 4 clases, enseñar a instalar el SAM. Porque el servidor es por aquí, que se prende por aquí. ¿Qué usted hace? Usted instala el App Server, él le prende todo, usted trabaja y listo. ¿Cómo tú te das cuenta que el App Server está bien instalado? Eso se lo voy a explicar en el próximo video que vamos a hacer ahora. Yo le voy a mandar el link y seguimos viendo más sobre base de datos. ¿Ok? Así que se quedan todos tranquilos. Yo le mando el link otra vez porque